Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, 10ª temporada en el aire. Nos pidieron hace un tiempito, programa pedido, actividad física. Como decíamos al cerrar en aquel programa, sentíamos que nos habíamos quedado en falta con aquel que lo pidió, porque realmente hay tanto para hablar que no nos dio el tiempo. Realmente uno espera que dos cardiólogos hablen de colesterol, bueno, sí, algo dijimos, hablé de azúcar, sí, algo dijimos, algo bajar de peso también. Pero quedaron muchas cosas en el tintero, muchas cosas incluso importantes, dependiendo de si usted tiene algún problema adicional o no, y que ameritan que cerráramos el tema con un segundo programa. Así que luego de un breve corte, estamos con Javier desarrollando el tema. Javi, en aquel programa, me acuerdo, cerramos con un fugaz concepto sobre hipertensión. En ese momento vos explicabas que cuando uno hace ejercicio la presión tiene que subir. Eso es normal, si no sube estamos en un problema grave, pero que en general cuando uno termina el ejercicio, si lo mide 15 minutos después, la presión en general está por debajo de aquello con lo que uno arrancó. La primera pregunta sería, que tengo para hacerte, si para un paciente hipertenso cualquier ejercicio es lo mismo, si por ejemplo se puede hacer pesas o no siendo hipertenso, que eso es una pregunta frecuente que yo tengo en el consultorio, y en caso de poderse, ¿cómo hacemos para que la pesa no hagan mal? Bien, sí, el tema de la pesa es muy discutido. En realidad mi contestación es sí, se puede, pero con determinado condicionamiento, ¿no? A ver. No es que cualquiera puede agarrar y hacer mucha cantidad de kilos, no. En general el complemento es importante porque nos da tono a la parte muscular, tanto en las piernas como en los brazos, pero uno tiene que trabajar con baja cantidad de kilos. ¿Qué es baja cantidad? Y, por ejemplo, para alguien que tiene cierto condicionamiento cardiovascular, trabajar en el banco con 15, 20 kilos y hacer muchas repeticiones. Es decir, el ejercicio tiene que ser también en movimiento, ¿no? No hacerlo lento. Si lo haces lento porque estás cargando demasiado kilos. Entonces vos tenés que hacer muchas repeticiones en el banco y vamos a tener un efecto tremendamente beneficioso. Las pesas aportan, digamos, desde el punto de vista del consumo calórico, mucha cantidad. Es decir, ese paciente que habíamos mencionado de 70 kilos, haciendo una sesión de media hora con ese tipo de pesas, con ese quilaje, pero en cuanto a haciendo muchas repeticiones y tratando de trabajar distintas estructuras del cuerpo, tanto las piernas, siempre con bajo peso, no con alto peso, porque eso en general genera aumento de volumen y aumento muy importante de la tensión arterial. Es decir, tiene que ser lo menos parecido posible a un levantador de pesas. Exactamente, tiene que ser un ejercicio aeróbico, pero con sobrecarga. Entonces ahí está el beneficio, y aporta un consumo calórico importante. Entonces, dentro de un plan alimentario, en un descenso de peso, incluir, aparte de la caminata, incluir alguna sesión de gimnasio bajo estas condiciones. Gimnasia, se puede hacer gimnasia tranquilamente y complemento de pesas con bajo peso, con muchas repeticiones. Entonces, de esa manera el paciente está trabajando no en forma anaeróbica, sino aeróbica. Está haciendo la pesa con aerobismo. Bien. Si yo te preguntara otra pregunta muy común del consultorio. Doctor, yo salgo a caminar, camino y me gusta alternar. Trotar, caminar, trotar, caminar. El hecho de trotar, desde el punto de vista de quemar calorías, por supuesto es importante, pero desde el punto de vista de algún beneficio extra cardiovascular y desde el punto de vista del impacto, ¿añade algo, empeora algo? No, al contrario, ¿suma o resta? Suma. El hecho de alternar, por ejemplo, 2 cuadras de caminata, por ejemplo, si uno va en una plaza, eso es muy fácil, hace 200 metros, hace 100 de trote suave, y después vuelve de nuevo a caminar, después de un par de vueltitas hace un poquito más, en vez de 100 metros hace 200 metros de trote, y va alternando lo que es la caminata con un trote
pero muy livianito, muy suave, sin llegar a fatigarse, no correr. No es el famoso pique corto, digamos. No, eso está prohibido. No, eso no. Eso no, porque me genera mucho aumento de la tensión arterial. Entonces es contraproducente en vez de beneficiarlo. Lo que pasa es que para cortar un poco la caminata que puede llegar a ser monótona, y no está mal nosotros alternar con algún trote muy suave, muy livianito, para que el paciente no se aburra haciendo la actividad física, y la idea nuestra es que el paciente se enganche con la actividad física justamente para que los beneficios van a venir a largo plazo. Nosotros organizamos muchas correcaminatas acá con el doctor y justamente nosotros le medíamos la presión a los pacientes antes de salir a caminar y después al regresar volvíamos a controlarlo, y ahí es donde notábamos que la presión bajaba después de la caminata, a los 10-15 minutos, por debajo del valor que habían arrancado cuando iniciaron la caminata. Entonces, ese efecto beneficioso en el descenso de la tensión arterial, si nosotros lo hacemos periódicamente, lo vamos a tener como un beneficio ganado al margen de la medicación que ese paciente pueda estar tomando para su hipertensión. Le estamos agregando una actividad que lo beneficia con respecto a su control de la tensión arterial. Seguimos moviéndonos del gimnasio a la plaza y de la plaza al gimnasio. Si yo te preguntara CrossFit, sí, tu opinión, y después, más allá de tu opinión, si un paciente viene y te dice, doctor, quiero hacer CrossFit, ¿hay alguna medida en particular que tengas que tomar? Sí, la verdad no es una recomendación desde el punto de vista cardiovascular que hagan CrossFit los pacientes. ¿Por qué? Porque es una actividad física demasiado agresiva para lo corporal. Se hace de una manera, yo diría que hasta descontrolada, porque el paciente pierde la noción de lo que está haciendo. Es un ejercicio continuo, levantar alguna rueda gigante, sobrecargarse, hacer ejercicios de mucho sobrecarga de peso, con lo cual logramos que el paciente se levante muchísima la frecuencia cardíaca, inclusive ha pasado, me lo han relatado los mismos pacientes que le ha sucedido, que han hasta como cierto pérdida de conocimiento por aumento de la frecuencia cardíaca y porque no tienen un flujo adecuado de sangre en el cerebro. Entonces, yo es una actividad que no la recomiendo para nada, porque aparte no tengo ninguna prueba, ni siquiera la ergometría, que me pueda valorar la actividad que van a hacer en un CrossFit. ¿Por qué? Porque lo pasan de la frecuencia cardíaca. Nosotros cuando hacemos una prueba ergométrica, de acuerdo a la edad del paciente, vamos a tener una frecuencia cardíaca máxima, que no debemos sobrepasarla, un 85% de esa frecuencia cardíaca. En general, nosotros en la prueba ergométrica de la frecuencia cardíaca máxima del paciente, trabajamos en un 85%, como para tener un margen de seguridad. En el CrossFit yo no le puedo dar esa garantía de que nada le va a pasar, de que va a estar todo bien, porque lo estoy exigiendo por encima de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Esto es como un auto que yo lo paso de revoluciones. Es decir, el auto puede estar pasado de revoluciones 1, 2 minutos, pero si lo llevo 15 minutos por encima de la velocidad que me marca el manual, ese coche se va a fundir. Lo mismo le pasa al cuerpo. Lo mismo le pasa al cuerpo en el CrossFit. Así que sería una indicación desde mi punto de vista. Yo sé que hay muchísimos defensores del CrossFit que estarán diciendo esto no es así, pero en realidad es así. Y no creo que encuentres cardiólogo que no, seguramente ningún cardiólogo le va a recomendar a su paciente vaya y haga CrossFit. Es decir, le va a recomendar que haga caminatas, que haga natación si sabe nadar. Esa es otra muy buena actividad, porque lo primero básico y fundamental es que el paciente sepa nadar. ¿Por qué? Porque está en un medio que no es un medio familiar, no es un medio que yo tengo que llegar hasta una esquina y tengo que tener también un entrenamiento y tengo que saber cómo se nada, saber nadar crawl, saber nadar pecho, variar los estilos.
pero para tener una continuidad en la pileta. Pero es un ejercicio extraordinario que ninguna articulación sufre, al contrario. Si yo tengo algún problema de rodilla, algún problema de tobillos, algún problema de cadera, la indicación es que trabajen en el agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo flota, entonces esa articulación se mueve libremente sin lastimarse. Esa es la idea. Entonces la natación en ese aspecto no solo me brinda una cantidad de calorías interesante en cuanto mientras estoy desarrollando la actividad, sino que no me genera ningún impacto sobre el físico. Entonces es una actividad hiper recomendable. Pero bueno, no todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo sabe nadar adecuadamente, entonces para el que no sabe nadar, decirle que trabaje en la pileta. Muchas veces yo lo que le recomiendo a mis pacientes que por ahí tienen algún kilo de más es que hagan alguna actividad adentro de la pileta, como puede ser gimnasia en la parte baja. ¿Por qué? Porque parte del cuerpo está flotando, entonces tampoco tiene un gran impacto en las articulaciones, cosa que si lo hiciera fuera de la pileta, la articulación sí estaría sufriendo. Así que la gimnasia que hacen en la pileta es muy interesante también. Podría reemplazar a la natación para hacer, digamos, otro tipo de actividad que no sea lo estrictamente de la natación clásica, ¿no? Correcto. Entonces, trabajar en la pileta es un muy buen ejercicio y no tiene el impacto que tiene otro tipo de actividades. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte. ¿Y qué querés que te diga? Sigo enganchado con el gimnasio. Bueno. Y tus recomendaciones como cardiólogo. Porque después de toda esa actividad física, hay algo que yo he encontrado bastante contradictorio, bastante difícil, porque por más a veces que uno haga lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Mira, voy a hacer gimnasia, voy a verlo al cardiólogo, electro, revisación, eco, si amerita una ergometría, perfecto. Pero hay veces que hay deportes que uno hace que no te cubren de los problemas, ni con eso siquiera. ¿Qué opinas del spinning? El spinning, primero, hay que estar muy entrenado para hacer el spinning. No cualquiera puede subirse a una bicicleta y bancarse una clase de spinning de 1 hora. Más de uno ha tenido un dolor de cabeza, más de uno ha terminado en una internación por daño muscular, que revirtió, pero en el momento fue un gran susto. Cuando yo organizo una ida al gimnasio, incluyo primero un caminador, una media hora. Y cuando yo organizo, quiere decir, ¿es para mí? Lo organizo, no, cuando yo lo organizo a los pacientes. Listo. ¿Cómo tendría que hacer? Quiero ir al gimnasio, doctor. Me aburre por ahí ir a la plaza. Me dicen, bueno, fenómeno. Vamos a hacer una actividad en el gimnasio que reemplace la plaza. Entonces, ¿en qué consiste esa actividad? Primero, un caminador. Como para que la musculatura vaya tomando tono. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos, 20 minutos. Vendría a ser, con eso de que la musculatura vaya teniendo tono, con el caminador vos vas programando una especie de entrada en calor. Claro, entrada en calor de toda la musculatura. Terminado el caminador puede subir una bicicleta, pero para pedalear de manera normal. No para pedalear para matarse arriba de la bicicleta. Y después podemos pasar, si querés, una vez que hicimos esa actividad aeróbica al principio, tanto el caminador como la bicicleta, tranqui,
podemos pasar a la parte de los complementos, con las condiciones que hemos hablado, ¿no? Es decir, sin una sobrecarga de peso muy importante, con un peso liviano, con repeticiones, o sea, hacer repeticiones, varias repeticiones, hacer un trabajo, si bien es el de la pesa, es anaeróbico, pero si uno lo hace con velocidad, es aeróbico y sin mucha sobrecarga de peso. Entonces, cuestión de que el paciente pueda hacer en la barra, trabaja sus bíceps, los músculos del pecho, los pectorales. Entonces, es algo más completo. Es decir, reemplazamos lo que es la caminata estrictamente en una plaza, pues el paciente se aburre y yo le doy indicación de que haga caminador, bicicleta tranqui y si quiere hacemos algún complemento, siempre supervisado con algún profe, para no hacer los movimientos de manera alocada o equivocada o hacer la técnica inapropiada donde provoca lesiones musculares. O sea, nosotros tenemos que ir al gimnasio a beneficiarnos, no a lastimarnos. Esa es la idea. Lo mismo que cuando salimos a caminar, ir caminando, si queremos podemos aumentar el ritmo de la caminata a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos logrando condicionamiento cardiovascular y vamos a poder caminar mucha más distancia en el mismo tiempo que antes hacíamos una hora. Por ahí hacíamos 5 kilómetros, de repente al cabo de 1 mes y medio, 2 meses de caminata, podemos en vez de 5 kilómetros estar haciendo 6 kilómetros y medio. Y poder hablar con el compañero de turno que va al lado nuestro y no tener ningún inconveniente. Y alternar algunos metros, o sea, algún 100 metros, algún 200 metros de trote suave, o incorporarle un 300 o 400, una vuelta a la plaza con un trote suave y después volver a la caminata rápida. Entonces, esas son las actividades normales que uno debe realizar para tener un buen aparato cardiovascular, beneficiarme con respecto a la tensión arterial, si soy hipertenso, y fundamentalmente para el paciente diabético, para la parte metabólica, es fundamental el hecho de la actividad física. Mejora notablemente la performance de la insulina, controlarse el azúcar. Por supuesto. Baja de peso. Más allá de que tienen que saber que un diabético además tiene trastornos en todo lo que son lípidos. Es decir, la combinación habitual de un diabético es colesterol bueno bajo con triglicéridos altos. Fuera de esto, por supuesto, puede añadirse otros problemas como un colesterol malo alto también. Pero bueno, el ejercicio justamente fuera de 2 o 3 alimentos es lo único conocido para levantar ese colesterol bueno, y triglicéridos y colesterol malo ambos descienden justamente con el ejercicio en sí. Te iba a preguntar, o te iba a seguir preguntando, hablamos de hipertensión arterial, fin del programa anterior, hablamos algo al principio de pero hablame del corazón. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Por qué es útil para un paciente coronario? ¿Por qué es útil? Porque ahí va a dar para otro programa, por supuesto, pero tienen que saber que el paciente que con cardiopatía isquémica, o sea, problemas coronarios, el paciente con insuficiencia cardíaca, todos ellos están en condiciones, se benefician de algo que se llama rehabilitación cardiovascular. Entonces, si querés empezar el tema hablando del efecto del ejercicio sobre el corazón, la bradicardia. Sí. Por ejemplo, las caminatas que estamos planteando, esta actividad física programada 3 o 4 veces por semana, lo que va logrando desde el punto de vista cardiovascular es que ese corazón va a latir menos cantidad de veces. Es decir, el condicionamiento cardiovascular se refleja en un descenso en la frecuencia cardíaca. Para dar un ejemplo claro, por ejemplo, el paciente cuando arrancó a caminar tenía 70 latidos por minuto. Muchas veces nosotros indicamos alguna sustancia beta bloqueante para que justamente el corazón trabaje a menos frecuencia cardíaca, porque ese es uno de los determinantes mayores del consumo de oxígeno intramiocárdico. Acá, a través de la actividad física, estamos logrando el mismo objetivo, es decir, si nosotros con el entrenamiento, con el tiempo, vamos viendo que la frecuencia cardíaca del paciente va bajando y va llegando a niveles de bradicardia, es decir, por debajo de los 60 latidos por minuto. Por ahí anda en 55, anda en 50, y aquel que está muy entrenado tiene frecuencias muy bajas
puede tener hasta 50 latidos por minuto y ser normales, porque esos 50 latidos por minuto mandan una cantidad de sangre suficiente para que el cerebro esté bien oxigenado y el resto del cuerpo está muy bien oxigenado. Dos cosas. Primero, lo que termina de decir Javier, hace mucho ejercicio, está a 50 por minuto, no se haga ningún problema. No vaya a pensar que es muy fácil hacerle una ergometría, por ejemplo, a Messi. Un deportista de élite anda normalmente en esa frecuencia cardíaca y más abajo también. Es más, en cardiología tenemos algo que se llama la tríada de la longevidad, ¿no? Sí. Bajo peso, baja frecuencia cardíaca y baja tensión arterial. Las tres cosas las pueden lograr con el ejercicio. Aplica solamente para cardiología la tríada de la longevidad. No estamos hablando ni de traumatismo ni de cáncer, pero justamente la tríada de la longevidad está referida a esto. Baja frecuencia cardíaca, lo único que tienen en común los dos animales que más viven sobre la Tierra. Sí, el elefante y la tortuga. Y la tortuga. Entonces, el elefante tiene 19 por minuto, más o menos. Es una cosa. Así que ese corazón bombea a un pedazo de cuerpo impresionante, o sea que tiene un gran corazón para poder bombear toda esa estructura, ¿no es cierto? Sí, tengan presente que el corazón además es un órgano muy noble, ¿no? Nosotros bombeamos 4,5 litros, 5 litros de sangre. Un corredor de maratones puede llegar a estar cerca del doble. Es decir, el corazón se va adaptando a su vez a la función que le pide el cuerpo. Por supuesto, el corazón de un deportista, por más que pueda bombear más sangre, acabado el tiempo del deporte, vuelve a su tamaño normal. Pero aún así, lo que yo he visto es que la bradicardia perdura en el tiempo. Persiste. Eso sí, porque lo hemos visto inclusive en lo personal. Uno ha hecho mucha actividad física y yo me levanto con frecuencias cardíacas muy bajas y estoy perfecto. Estoy atendiendo el consultorio y me miro en el relojito y estoy en menos de 60 por minuto. Te van a preguntar cuál fue o cuál es, la nombré en el programa pasado hablando de otra persona, tu actividad física favorita, si tuvieras que recomendarla. En su momento yo practiqué remo. El remo es lo más completo que hay porque aparte de remar estrictamente en el río, tenés todo un entrenamiento cardiovascular con gimnasia de boxeo, con complemento de pesas. O sea, es un entrenamiento súper completo. Que sin embargo no recomendamos. ¿Cómo? Es decir, no recomendamos por desconocimiento. No lo recomendás porque no sabés a dónde van a ir, pero ahí teníamos profesores, por ejemplo, de gimnasia de boxeo. Para que te des una idea, nosotros saltábamos con soga, aprendimos a saltar con la soga, hacíamos sentadilla con una persona arriba, es decir, éramos más jóvenes también, ¿no? Pero el remo no duró toda tu vida, ¿cómo siguió? ¿Cuál es tu deporte hoy? Después el vóley fue también, lo practiqué mucho tiempo, y el tenis. Finalmente el tenis, que casi todos terminamos en el tenis cuando ya nuestra actividad física empieza a mermar un poquitito y en cuanto a exigencias, pero el tenis es un excelente deporte, es un excelente deporte aeróbico, que uno lo puede hacer competitivo o no, eso depende de cada persona. Para mí, en este momento, lo que me interesa es la parte recreativa y moverme, transpirar, jugar, divertirme. Vos estás planteando, lo podemos repetir en lo que nos queda, si querés o si gustás, vos empezás a plantear el tema ya como prevención de otras cosas. Sí, obviamente, y aparte el hecho de estar con los amigos, compartir un momento, jugar dobles o varios dobles, y reencontrarse con los amigos, bueno, eso reconforta y nos da placer. El planteo al que yo iba es que por ahí uno empieza a pensar también en la gimnasia que necesita el cerebro, ¿no? Ya a esta altura uno dice, bueno, lo que hablábamos en el programa anterior, de alguna manera el mantener la actividad física vigente, cruzando los años, más allá del beneficio cardiovascular, uno necesita ese entrenamiento por otra serie de razones, ¿no? Obviamente. Bueno, lamentablemente otra vez nos quedamos sin tiempo, tendríamos mucho más para hablar, así que vamos a un breve corte y cerramos el programa.
Bueno, llegamos al final de esta segunda parte de actividad física. Siento que estoy menos en deuda, que estamos menos en deuda. Un poquito que menos antes. en deuda con lo que nos habían planteado. Algo ¿no? más les explicamos. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y bueno, les deseamos una muy linda semana y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa y nos vemos en 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.